Hola, ¿qué tal? El capítulo anterior fue para las resistencias fijas, dediquemos este capítulo 3 a las resistencias variables. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿para qué sirve una resistencia variable? Pues exactamente igual que una resistencia fija, para limitar el paso de la corriente eléctrica, solo que en esta ocasión la resistencia variable tiene una característica añadida, que es que su valor puede variar entre un mínimo y un máximo. Las hay de dos tipos, podríamos clasificar en dos grandes familias, unas en donde nosotros somos los que actuamos sobre esa resistencia, por ejemplo en los potenciómetros, actuando sobre este mando giratorio podemos determinar el valor de resistencia. Y hay otro segundo tipo en donde son ellas mismas en función de un parámetro físico las que cambian su valor, es decir, nosotros no intervenimos. Así hay resistencias variables que modifican su resistencia en función de la temperatura, otras lo van a hacer en función del voltaje que se les aplica e incluso las hay que dependen de la luz que reciben, las conocidas como LDR, resistencias dependientes de la luz. Vamos a ampliar todo esto a continuación. Así que hay resistencias variables cuyo valor podemos cambiar por medio de una intervención manual nosotros mismos. Hay de dos tipos, potenciómetros y trimmers. Ambos realizan exactamente la misma función y de la misma manera. Ahora veremos la diferencia entre unos y otros. Por cierto, trimmer en inglés viene a ser algo así como ajustador. Es muy común en electrónica designar a muchas cosas por su nombre en inglés, de modo que al final parece que estás hablando una especie de Spanglish. Esto es típico. Bueno, seguimos con nuestro potenciómetro, que aquí vemos el cuerpo principal, el potenciómetro en sí. Esto es solamente un mando giratorio para accionarlo. Los hay giratorios como este y los hay deslizantes como este, aunque al final es lo mismo, hacen el mismo trabajo. Y el montaje típico de un potenciómetro es el potenciómetro en el interior del equipo y este mando asomando afuera para que el usuario pueda accionar sobre él. Este mando es de plástico y se puede cortar a la longitud deseada y se le suele poner un botón o un embellecedor así y un tornillo que lleva en el lateral se aprieta y esto queda solidario para poder accionarlo. Bueno, pues lo que se consigue con un potenciómetro es sacar afuera del equipo la posibilidad de variar el funcionamiento de dicho equipo. Aquí es donde viene la diferencia con los trimmers. Un trimmer no lleva ningún mando y va dentro del equipo porque el diseñador, el fabricante, considera que el usuario no debe acceder a esta característica y por eso va dentro del equipo y sin mando de ningún tipo. En ambos casos, tanto el potenciómetro como el trimmer, el recorrido suele ser de algo menos de una vuelta. Si lo probáis veréis que no llega a dar una vuelta, el trimmer igual, y por eso quiero mencionar un tipo de trimmer especial que se conoce como multivuelta, que precisamente la característica que tiene es que el recorrido incluye, no sé si son hasta 4 o 5 vueltas, me ha parecido ver, con lo que se consigue una gran precisión. Y acerca del ajuste de los trimmers también quiero prevenir de un fallo típico de principiante, es que no se deben de ajustar con lo primero que veamos por encima de la mesa, porque primero podemos romper el propio trimmer. Segundo, si la herramienta es metálica podemos recibir una descarga, ya que a menudo se montan estos trimmers en sitios con tensiones elevadas, por ejemplo en televisión, y no solamente podemos recibir una descarga, sino romper por cortocircuito cualquier parte de ese dispositivo. Por eso hay unas varillas de ajuste, algo parecido a esto, que permiten primero adaptarse perfectamente al tipo de trimmer que se trate, evitando no solamente recibir una descarga, ya que es de plástico, como romper el equipo. Y de los otros tipos de resistencia variable, las que cambian de valor de forma autónoma por alguna variable externa, tenemos las que lo hacen por cambios de temperatura. Así tenemos las PTC, P de positivo, es decir que si la temperatura aumenta, su resistencia aumenta. Y las NTC, N de negativo, que lo hacen al revés, si aumenta la temperatura, su resistencia disminuye. Ejemplo de las PTC tenéis en este tipo de componente que veremos más adelante. Otra resistencia variable que depende de un estímulo externo para cambiar su valor es el varistor, cuya resistencia depende del voltaje que se aplique a sus terminales. Y otro tipo de resistencia variable que también depende del exterior es la resistencia LDR o resistencia dependiente de la luz. La luz incide en esta parte
activa, aquí tenéis dos modelos, y según el nivel de iluminación van a tener una resistencia más alta o más baja. Las hay para luz visible y para luz infrarroja. No confundir esta resistencia con un fotodiodo, son cosas distintas, esto es una resistencia. Veamos el esquema de un potenciómetro, el símbolo, y un potenciómetro real para ver la correspondencia. En primer lugar tenemos los terminales de los extremos, que son estos dos, y corresponden a una resistencia fija. De hecho, esta resistencia marca el valor del potenciómetro, que suele ir marcado en la carcasa. Aquí pone 1K, 1000 ohmios, y esta patilla central es la que se desliza de un lado a otro de la resistencia, que corresponde con esta patilla central, de modo que así podemos recoger en esta patilla desde el valor máximo de resistencia, que en este caso era 1K, hasta el valor mínimo, que serán 0 ohmios, ya que está en común con esta otra patilla. Si ponemos una tensión entre los extremos del potenciómetro, en este caso de 3 voltios, no recomiendo que hagáis las pruebas con tensiones altas, ya que un potenciómetro no está hecho para trabajar con altas corrientes, lo vamos a destruir. Pues bien, si ponemos 3 voltios, podemos recoger en este cursor móvil una tensión que será variable en función de su posición, siendo 3 voltios si lo llevamos a este extremo o 0 voltios si lo llevamos a este otro extremo. Vamos a desmontar el potenciómetro para ver cómo está hecho por dentro y cómo trabaja. No se suele desmontar un potenciómetro, se suele sustituir, pero bueno, a veces es posible, aunque sea por curiosidad, por ver cómo es. Aquí veis unas pestañas que si se doblan, sale esta parte del potenciómetro y queda la otra parte. Vamos a hacerlo con una herramienta fina. ¿Veis? Esas pestañas se pueden doblar. Son 2 a cada lado. Y la última. Y ahora con cuidado. Aquí es donde se ve cómo funciona el potenciómetro. ¿Veis? Estas dos patillas, estos dos terminales, van a parar a una especie de arco de carbón, que es la resistencia fija, y este cursor de cobre es el que hace contacto en esa pista de carbón y recoge la porción, digamos, de corriente que corresponde a cada zona del potenciómetro y la envía a esta patilla central. Se puede volver a montar. Una característica muy importante en los potenciómetros que no debemos olvidar es la forma que tienen de responder según el ángulo de giro del mando al actuar sobre él. Así hay potenciómetros de respuesta lineal o potenciómetros de respuesta logarítmica, abreviado LIN o log, que suele venir impreso en la carcasa y así podremos saber qué tipo de potenciómetro es. En el caso de los potenciómetros lineales tenemos que a una variación en el ángulo de giro de su mando tenemos una variación proporcional en la resistencia, y si trazamos una gráfica con estos valores veremos que es una recta, de ahí el nombre de lineal. Nada que ver con un potenciómetro logarítmico, que a una variación en el ángulo de giro corresponde una variación muy distinta en su resistencia. ¿Por qué el tipo logarítmico? Por ejemplo, para el control de volumen de un equipo de sonido, un equipo de música, tenemos que nuestro oído no responde de forma lineal a la fuerza, a la potencia del sonido. Si queremos experimentar un sonido el doble de potente, realmente hay que poner 4 veces más potencia. Y si queremos 4 veces más potencia, tenemos que poner realmente 16 veces más potencia. Por lo tanto, como nuestro oído se comporta de forma logarítmica, el potenciómetro es realmente exponencial, que es la función inversa, y así podemos sentir que realmente se regula el volumen, porque de hacerlo con uno lineal veríamos que apenas se regula. ¿Y cómo se consigue en fábrica un potenciómetro de respuesta logarítmica? Pues esa pista de carbón que visteis en el interior del potenciómetro no es de una composición homogénea, sino que a lo largo de su recorrido va cambiando su composición y así nos da la respuesta logarítmica. A continuación vamos a hacer un par de pruebas prácticas con un potenciómetro para ver si podemos regular el funcionamiento de algún dispositivo. Por ejemplo, me habéis visto en más de un vídeo regular la velocidad de mi taladradora con este dispositivo, que está basado en un potenciómetro.
y me permite obtener desde la mínima velocidad hasta la máxima. Ahora está la mínima, apenas se mueve, y me permite tener toda la gama de velocidades, hasta la más rápida. Sin embargo, no se puede pretender manejar una taladradora con un potenciómetro directamente, porque nada más conectar 220 voltios aquí y que pase esa intensidad, que serán 3 amperios más o menos, ya que son 600-700 vatios, el potenciómetro va a reventar. Y aquí es donde viene el concepto de electrónica de control o de potencia. El potenciómetro efectúa el control, pero el manejo directo de la taladradora corre a cargo de un circuito de potencia intermedio entre el potenciómetro y ese dispositivo, que en este caso es una taladradora. Hay ocasiones en que sí se puede utilizar directamente un potenciómetro, y lo voy a probar ahora con un diodo LED. Voy a intentar regular su brillo, pero esta es una aplicación de 3 voltios y unos pocos miliamperios, y al potenciómetro no le pasa nada. Hay formas más eficientes de regular el brillo de un LED, por ejemplo con semiconductores, pero bueno, como prueba, para ver cómo funciona esto, vale. Vamos con el primero de los experimentos, con el diodo LED. Vamos a seguir este sencillo esquema para intentar regular el brillo de un LED de alta luminosidad con un potenciómetro y unas pinzas para hacer las conexiones. Por cierto, recibí hace poco un comentario acerca de la posibilidad de usar una protoboard, de las que tengo varias, porque efectivamente esto es mucho más fácil de montar aquí. Pero hay un problema, aquí las conexiones no se ven tan claras, y mucho menos si no se sabe de qué va esto, y las pinzas permiten ver delante de la cámara las cosas mucho más claras, por lo que de momento voy a seguir con las pinzas, y haré, eso sí, tenía previsto hacer un capítulo para el manejo de esta útil herramienta que es el protoboard o entrenador electrónico. De todos modos, el comentario yo lo valoro, y sé que iba de buena fe, lo valoro de verdad. Bueno, vamos con el montaje. Vamos a conectar el polo negativo de estos 3 voltios que vamos a aplicar. Los podemos sacar de un par de pilas o de una fuente regulable en mi caso. El negativo lo aplicamos al cátodo del diodo. El cátodo del diodo es, como es transparente, se ve que es la parte ancha, esta de aquí. Conectamos el negativo de la fuente, y ahora tengo que conectar así. Si nos equivocamos no pasa nada, porque con 3 voltios no se destruye. Y la otra patilla la llevamos al central del potenciómetro, a este de aquí, a este terminal del centro. Vamos a llevar el otro terminal del diodo, y de cualquiera de los extremos del potenciómetro al positivo. Pues voy a elegir este, y la pinza libre al positivo de la alimentación, y vamos a regular el potenciómetro. Voy a también a enfocar el diodo a la cámara para que se vea. Vamos a regular a ver si es posible que esto funcione. Ahí lo tenemos, máximo brillo y mínimo brillo y ningún brillo. Esto funciona porque los electrones ingresan por el polo negativo, atraviesan el LED, y dependiendo de la posición del cursor va a pasar más o menos corriente. Si el cursor está arriba del todo, la resistencia es 0 y pasa toda como si no hubiese un potenciómetro, como si fuese un simple cable. A medida que bajamos el cursor hacia abajo, hay más resistencia y el diodo conduce menos, hasta que llegamos abajo del todo y pasa tan poca corriente que no luce en absoluto. En cuanto a regular una cosa como una taladradora, ya vimos que no era posible directamente con un potenciómetro. He destapado este módulo para que veáis cómo va. Tiene aquí un circuito que voy a extraer. Para eso hay que quitar esta tuerca. De paso vamos a ver cómo se fija un potenciómetro a un mueble. Lleva una tuerca y va arroscado el potenciómetro, de modo que se puede fijar al mueble. Y este es el circuito al que me refiero. Como veis, la entrada de corriente es esta. La entrada de corriente va al circuito, pero el potenciómetro simplemente controla
a este componente, el TRIAC, que es el que de verdad está manejando la potencia en la taladradora. Por cierto, le vamos a dedicar un capítulo en el tutorial al TRIAC. Bien, pues así es como se puede regular algo que consume mucho, no con un potenciómetro directamente. ¿Veis? La forma de fijar el potenciómetro se inserta por ese agujero, la rosca sale afuera, se pone su tuerca y queda todo fijado, incluyendo el propio circuito. Esto está lógicamente desconectado ahora mismo. Lo conecto. En lugar de una taladradora, podríamos poner, por ejemplo, una lámpara. Esta lámpara que voy a poner es una chapuza porque es realmente peligroso, pero bueno, ya que la tengo, está desconectado todo con esto. Pero veréis cómo también podríamos regular una luz. Apenas luce y así hasta un máximo. Vamos con otra resistencia variable. Estas son en función de la temperatura, las PTC y las NTC. Unas lo hacen cuando aumenta la temperatura, es decir, aumenta su resistencia, y otras al revés, baja su resistencia. Las PTC las vamos a encontrar, por ejemplo, en los televisores, pero los de tubo de rayos catódicos, no en los LCD. Y de vez en cuando son causa de avería. La función de este componente es enviar, cuando encendemos el TV, un impulso de corriente intenso pero breve a la bobina desmagnetizadora del tubo, que es la que evita que se formen manchas de color en la pantalla. Pues lo hace este componente. Vamos a destapar una, a ver cómo es por dentro. He destapado esta PTC y nos encontramos dentro con un par de discos que parecen de material cerámico, y hay tres patillas, una en cada extremo y una central. Las de los extremos van a estar lengüetas que están presionando continuamente estos dos discos, y entre los dos discos hay un electrodo que es el central. Bien, pues cuando estos discos se fracturan, por lo que sea, la PTC se rompe, se puede decir que está rota, y estas dos lengüetas que están continuamente apretando, en lugar de los discos, se tocan entre ellas, con lo que en lugar de haber una PTC hay un simple cortocircuito, y por eso los televisores que tienen la PTC mal funden el fusible. Una forma de averiguar si es la PTC es extraerla durante un momento, puesto que no es esencial para el funcionamiento del TV, y si vemos que el fusible no lo funde es por la PTC. Además, otra forma de saberlo es moviéndolas, y suena algo dentro suelto, que es precisamente alguno de estos discos que se ha roto. Vale, pues vamos a hacer una prueba de medir la resistencia en unas cuantas que he seleccionado. Parecen iguales pero son distintas. Aquí tienen un valor y vamos a ver qué resistencia tenemos entre, por ejemplo, el disco derecho, el disco izquierdo, y entre ambos vamos a medir el disco a vuestra derecha y obtenemos un valor de 2K. El disco izquierdo tiene un valor de 17 ohmios. 2K, 17 ohmios. Vamos a probar con esta. En lugar de 2K son 4K. Y ...37 en lugar de 17. Como parece ser la norma, en uno de ellos es de miles de ohmios. Aquí son nada menos que 25K, es decir, miles de ohmios. Y en la otra son siempre unos pocos ohmios, 19 en este caso. Vamos a ver esta, que parece de un tipo distinto. Disco de la derecha. Aquí son solamente unos cientos de ohmios, son 500 ohmios prácticamente, y en el disco de la izquierda 24. Por lo tanto, la regla es
Uno de ellos, uno de los discos, tiene unos pocos ohmios y el otro entre cientos y unos pocos miles. Y así es como podremos saber si una PTC está bien o no. Otro tipo de resistencia más cuyo valor no depende de nuestra intervención, sino que cambia él solo y lo hace en función de la tensión que se le aplican a sus terminales, es el varistor. Este componente se fabrica en distintas tensiones, de modo que cuando se alcanza o supera esa tensión, conduce bruscamente, mientras que si no se alcanza, no conduce. Esta característica lo hace útil para ser utilizado en protección de equipos, según el esquema que vamos a ver. Y este es el esquema típico de la entrada de una fuente de alimentación de un equipo cualquiera. Vemos la toma, 220 voltios alterna, podrían ser 125, y lo primero que nos encontramos es el fusible, y de aquí ya a la fuente de alimentación, pero vemos en paralelo el varistor. Uno puede decirse, el varistor en paralelo puede producir un cortocircuito, de eso se trata, porque mientras la tensión sea la nominal, el varistor, que estará tasado para unos pocos voltios más, no conduce y es como si no estuviera. Pero si por cualquier razón, por ejemplo, un pulso de tensión debido a una tormenta cercana, si un pulso de tensión aparece en la fuente, en la entrada, es el varistor el que lo va a absorber, ahorrando así al resto del equipo sufrir ese golpe de corriente. Si el pulso es suficientemente intenso, puede llegar incluso a romperse el fusible, con lo que el equipo queda aún más protegido. Por supuesto, si el pulso es demasiado intenso o de demasiada duración, no solamente se va a romper el varistor, sino que puede incluso romperse también el equipo. Esto es una protección que no es efectiva al 100%, pero aún así muchos equipos se han librado gracias a la acción del varistor. Otro tipo de resistencia variable es la LDR o resistencia dependiente de la luz. Su resistencia cambia dependiendo de la luz que incide sobre ella, lo que la hace bastante interesante. Es un componente con muchas aplicaciones. Por ejemplo, podemos establecer un haz de luz y hacerlo incidir sobre ella, y cuando ese haz de luz se corta por un objeto, se interrumpe por un objeto, pues podemos aprovechar ese hecho eléctrico que se produce aquí para, por ejemplo, activar una alarma o incrementar un contador en una unidad y así poder contar los objetos que pasan por una cinta transportadora. También podemos usarla como sensor en un medidor de iluminación y también se puede utilizar, y de hecho se utiliza, en un automatismo para encender y apagar las luces de la calle de forma automática sin personal. Es un componente, como digo, bastante interesante. Vamos a someterlo a un examen. Vamos a poner a prueba la LDR con este esquema. La conectamos a 6 voltios continua, pero en lugar de hacerlo directamente vamos a poner el polímetro en configuración de intensidad, a ver qué intensidad circula, sometiéndola a distintos niveles de iluminación. Empezamos, por ejemplo, con el negativo, que va directamente a la pinza del polímetro. Bien, pues negativo al polímetro. Luego de la otra pinza del polímetro a una patilla de la resistencia. Ya sabéis que las resistencias no tienen polaridad, da igual que con esta patilla que la otra. Bien, y de la otra patilla ya a los 6 voltios. Y vamos a ver qué intensidad circula por el polímetro. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una intensidad de 4,8 miliamperios. Fijaos qué hace la intensidad cuando yo ahora dirijo la LDR hacia el techo y recibe más luz. Sube a 7,2. Si por el contrario la pongo contra la mesa, decrece a un valor mucho más bajo, prácticamente cero. Y si le pongo una linterna de bolsillo que tengo aquí, veréis cómo sube bastante la intensidad a más de 19, 20 miliamperes, 25, 27, depende de en qué lugar la ponga. Queda claro que es dependiente del nivel de iluminación. Así que tenemos intensidad mínima, era 0,3 miliamperios, y la máxima llegaba a 25 miliamperios. Vamos a probar ahora la resistencia conectándola simplemente con el polímetro en ohmios y dirigiéndola a varios sitios e iluminándola. Contra la mesa la resistencia es de casi 7K. Si la hacemos mirar hacia el techo,
baja a menos de 1K y lateralmente un valor intermedio 1,6K. Si la bajamos un poco más hacia la mesa, 1,4. Necesita estar completamente tapada para tener el valor más alto, es decir, el valor más alto es aproximadamente 7K y el valor mínimo lo vamos a obtener no poniéndola hacia arriba, que ya baja bastante. No, es que ahora está en cortocircuito las dos patillas, eso hay que llevar cuidado. Vale, tenemos un valor de menos de 1K, pero vamos a iluminarla con la linterna y nos baja. Esto no se está quieto porque la luz es variable. Podemos ver que oscila en 100 y pico de ohmios. Por lo tanto, la variación de resistencia es notable, es bastante grande. ¿Cómo comprobar un potenciómetro o un trimmer para saber si está bien? Pues lo vamos a hacer con el polímetro en la escala de ohmios, resistencia, y vamos a aplicar cada una de las puntas de prueba del polímetro a las patillas, a los terminales de los extremos, que corresponden a la resistencia fija, que es la que le da el valor al potenciómetro. En este vimos que era de 1K, de 1000 ohmios, y ese es el valor que tenemos que obtener. Es normal que no sea exacto, puesto que los potenciómetros, al igual que las resistencias, también tienen su tolerancia, su margen de error. En este caso sería de algo más del 10%. Tenemos 881 ohmios. Si obtenemos un valor como este o parecido, lo damos por bueno y seguimos. Si no tenemos lectura del valor correcto, lo damos por malo y no hace falta que sigamos midiendo nada más. El siguiente paso sería dejar una punta donde está y la otra a la patilla central, a la del cursor. Y ahora iremos probando, moviendo el cursor, con cuidado de que las pinzas del polímetro no se toquen. Vamos a mover el cursor y deberíamos de obtener todos los valores posibles entre el máximo, ahora mismo está a la izquierda, y vemos que efectivamente coincide con el valor máximo del potenciómetro. Y ahora, regulando, deberíamos de obtener un valor 0 o cercano a 0. Veis que va disminuyendo la resistencia a medida que giro, hasta llegar a 4,2 ohmios. Este potenciómetro estaría bien. Vamos a proceder exactamente igual con un trimmer. Y para comprobar el resto de las resistencias, por ejemplo las PTC, pues lo visto hace un momento en este mismo vídeo, puede servirnos para determinar si una PTC está bien o no, y 3/4 de lo mismo para las LDR. Hace un momentito probamos una de ellas, vimos cómo funcionaba según recibía más o menos luz. Bueno, en realidad lo que estábamos haciendo era probarla, es decir, poner las puntas del polímetro en ohmios y comprobar cómo reacciona según reciba más o menos luz. Esa sería la forma de probar una LDR. Y finalmente el caso de los varistores ya es más complicado, porque para probar que realmente funciona hace falta someterlo a tensiones típicamente de centenares de voltios, por ejemplo 300, 350, y un polímetro no puede suministrar esa tensión. Por lo tanto, habría que hacer un montaje, un sencillo montaje, por ejemplo, poner el varistor que vamos a comprobar en serie con una resistencia de 100K y un neón, y conectar todo eso a la tensión de prueba de ese varistor y ver si al superar esa tensión nominal del varistor se enciende la lamparita de neón. Si lo hace, está bien, y si no, habría que sustituirlo. La resistencia de 100K que menciono en este circuito serie es importante, porque de no ponerla, si conectamos en serie un varistor y un neón directamente a 220 o 380, eso va a pegar un trueno. Hace falta una resistencia limitadora que proteja tanto al varistor como al propio neón. Es decir, probar un varistor ya no es tan fácil, aunque bueno, se puede hacer de esta manera. Y hasta aquí el tema de las resistencias variables. Os dejo con el rincón de la teoría, la ley de Ohm. La ley de Ohm es básica tanto en electricidad como en electrónica y nos relaciona tres importantes magnitudes, como son la tensión, la resistencia y la intensidad. Y las unidades de medida, por supuesto, serán voltios, ohmios y amperios. Esta ley de Ohm
nos dice que la tensión que aparece entre los terminales de un componente o en un circuito es igual a su resistencia multiplicado por la intensidad que lo recorre. Estas otras dos fórmulas en realidad son la misma, solamente que he despejado estos dos términos para así, conociendo dos de ellos, siempre poder saber el otro. Entre las tres fórmulas tenemos todo cubierto. Vamos a comprobar esta ley de Ohm con este sencillo montaje con una pila de 9 voltios, que por cierto aviso que cuando son nuevas tienen 10 y voy a tomar ese valor para evitar falseamiento innecesario en estos cálculos. Y voy a conectar a esa pila dos resistencias. En la primera ocasión va a ser una de 100 ohmios y predigo que el resultado será este, aplicando esta variante de la fórmula, la intensidad, y después conectaré la de 1K y voy a hacer el mismo cálculo y obtendré un valor, por supuesto, menor. Así que vamos a empezar ya a probar esto, de momento comprobando la tensión de esta pila. Ponemos el polímetro en voltios y vamos a medir la tensión. En efecto, veis, son 10 con 10 y no 9. Y las resistencias, ponemos esto en ohmios. Una es de 1K, esta es de 1K. 979, efectivamente. Y esta es de 100 ohmios. Muy bien. 100 ohmios. Bueno, vamos a conectar primeramente la de 100 ohmios a la pila, poniendo eso sí el polímetro en intensidad. Lo vamos a poner en serie para medir 100 miliamperios, pues 400 está bien como escala, y conectamos una pinza del polímetro a la batería y la otra a la resistencia, y de la resistencia al otro borne de la batería, y deberíamos de obtener un valor de lectura de intensidad de 100 miliamperios. Muy bien, un error de aproximadamente el 10%, faltan 11 miliamperios para los 100, así que esto está bien. Vamos a sustituir esta resistencia de 100 ohmios por la otra de 1K y deberíamos de obtener el otro valor de intensidad 10 veces menor, 10 miliamperios. Mucho mejor el valor que antes, es prácticamente exacto. Quiero prevenir sobre un fenómeno desconcertante para el que comienza con todo esto en esta variante de la fórmula, y es que no siempre es posible obtener el valor esperado. Por ejemplo, si ponemos en este montaje una resistencia de solamente 1 ohmio, si aplicamos esta fórmula veremos que la intensidad que debería circular es de 10 amperios. Sin embargo, la pregunta es: ¿esta batería o esta pila es capaz de dar esos 10 amperios? Por supuesto que no, como mucho da 1. Por lo tanto, no es que la ley de Ohm no funcione, sino que la batería no es capaz de dar esa intensidad. Y hasta aquí lo que considero básico en cuanto a resistencias variables. Espero que esto os guste y os sea provechoso. Ya mismo estoy trabajando en el siguiente capítulo, que es el de los condensadores, y como rincón de la teoría seguramente hablaremos sobre la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Nos vemos. Do it.